Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a la reflexión del Evangelio de este día, con el tema ¿qué nos causa el miedo? ¿Por qué tienen miedo? Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando pensaban que se iban a ahogar. Mire, el tema que hoy vamos a compartir, hermanos, trae un contenido muy importante, porque también a nosotros muchas veces nos llega esa, ¿cómo se llama? Esa debilidad. ¿Cómo podemos decir que se llama ese temor que nos causa el miedo, que nos causa el temor? Y eso nos hace perder la fe en Jesucristo. San Mateo, en el capítulo 8, en los versos del 23 al verso 27, vamos a compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús subió a la barca, y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande, que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Él replicó: ¿por qué tenéis miedo, hombre de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la reflexión, hermanos, bastante complicada, porque naturalmente nosotros como seres humanos somos personas que tendemos a tener miedo por cualquier cosa, por un animalito que le tengamos miedo, por una culebra, incluso algunos hasta los sapos le tenemos miedo, mientras que otros hasta los agarran, se los pasan en las partes que tienen enfermas o los tiran por allá, etc. Pero en este momento no era un sapo, una culebra, no era un perro, ¿verdad?, que quería morder o quería comerse a esos discípulos, sino que era algo más tremendo. Los que hemos trabajado, los que conocemos la situación de la pesca, nos damos cuenta a lo que nos enfrentamos al ir a pescar, especialmente de noche. Y en tiempos de inviernos aún más todavía. ¿Por qué? Porque en invierno es cuando más se levantan los chubascos, como le llamamos nosotros, huracanes, tempestades. Los vientos se levantan, los vientos hacen que las olas sean más fuertes y caigan encima de la barca. Entonces la barca se llena de agua. La barca tiende a querer hundirse. Y los discípulos, lógicamente, iban a tener miedo. Por eso hablábamos del miedo. Algunos dicen que el miedo también es inerte, como que quiere decir, desde que uno nace, trae eso, de tener miedo. Y eso es lo que le sucedió a ellos. Imagínense la barca hundiéndose, las olas cayendo dentro de la barca. ¿Quién no iba a tener miedo? Solo Jesús no tenía miedo porque Él estaba durmiendo. Por supuesto, Él era Dios. Dios, el que había creado el mar, el que había creado el viento. Entonces, ante esa magnitud de acontecimiento, Él tiene que enfrentar, solo Él puede detener
Solo Él podía salvar en aquel momento a sus discípulos. Pero, lastimosamente, le responde con un reproche. Hombre de poca fe. Ahí donde estamos diciendo que la fe hay que acrecentarla siempre. La fe hay que mantenerla siempre viva, activa, como una llama. Si la fe no se fortalece, no vamos nunca a terminar de creer hasta dónde Dios es capaz de obrar en la vida de las personas. No vamos a ser capaces de reconocerle, y por eso que Él le echa en cara eso y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Por qué han vacilado? ¿Por qué tienen miedo? Hermanos, tenemos que aprender a conocer más a Jesús. Y para conocerle tenemos que frecuentarlo aún más. ¿En qué lugares? ¿En qué partes? Hoy aquí en la Sagrada Escritura. Uno de los profetas dice, mi pueblo perece por desconocimiento. Perece, muere espiritualmente. Mucha gente se va a otras sectas buscando a Dios cuando aquí lo hemos tenido siempre, pero no lo hemos sabido conocer. No hemos sabido conocerlo, porque no frecuentamos las Escrituras. Mire, la iglesia nos proporciona estos calendarios, ¿verdad? Como revistas o también llamados misales. Diariamente ahí nos da una lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, de los profetas, etc. Un salmo para que también oremos, recemos con el salmo, y nos da el Evangelio, que no debe de faltar en un servidor, ¿verdad? No debe de faltar. Ahí nosotros podemos ir conociendo a Cristo. La doctrina de la iglesia que nos presenta nuestra madre, la iglesia. Para terminar de concretizar a Jesucristo, tenemos que formarnos, dejarnos formar, dejarnos preparar. Entonces no tendremos miedo. Si nosotros hemos visto que Cristo ha hecho grandes milagros en oraciones, en retiros, en asambleas, en las horas santas. Entonces, si Cristo es capaz de sanar a otros enfermos de grandes enfermedades, también va a ser capaz de sanarnos a nosotros, pero tenemos que tener fe sólida, seguridad. Debemos de confiar, abandonarnos ante las manos de Dios, que Él sea el que nos abrace, nos acorace, y en sus manos no seremos destruidos. Pero para eso hay que confiar. No esperemos solamente que Dios haga un acto muy relevante para decir, hoy sí, reconozco que este Dios es poderoso. Hoy lo voy a seguir, pero acondicionado. No podemos nosotros condicionar a Dios. Él es Dios. Vea, Él tuvo que calmar el viento, la tempestad, las olas que ya no subieran y cayeran dentro de la barca para que no se hundiera la barca y no se murieran también ellos, para resolverles el problema. Pero ¿qué les dice? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tenéis miedo? Hasta ese momento Él calma la tempestad y entonces se preguntan ellos. Yo les decía, no habían terminado de conocerle todavía. No lo habían reconocido, que no era un hombre común y corriente, que ese hombre era Dios, que ese hombre llamado Jesús deja de ser solo Jesús y hoy le decimos Jesucristo, porque Cristo quiere decir divinidad. ¿Verdad? Cristo es Dios. Entonces, ahora sí tenemos fe. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a completar nuestra fe y dejar que Cristo sea el que tome el timón de nuestra barca?
aunque aparentemente no nos escucha, no nos oye, está dormido como aparentaba en ese momento, pero no. Él quiere que nosotros confiemos en Él a ciegas, estando despierto, estando de pie Él, estando con nosotros de frente, o aparentemente está ausente, pero sabemos que el Espíritu Santo no se ausenta, siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña. Estimados hermanos, ¿cuál tempestad estás viviendo en este momento? ¿Cuáles tempestades estamos viviendo a cada instante? Yo estoy viviendo tempestades bonitas. No puedo caminar con mi pie todavía. Herido. He estado sordo de mis oídos. Tengo un grano en este oído, que ojalá que con la medicina fuerte que me han dado se disuelva. Y ahí voy, confiando en Dios, creyendo en Dios, con paciencia, cansado, algo aburrido de estar solo aquí en la casa últimamente, pero ni modo. La paciencia es la madre de la ciencia, dijo un gran sabio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más con el Evangelio del día.